Eva María Duarte de Perón, nacida en Junín, una provincia de Buenos Aires, Argentina, el 17 de mayo de 1919 y murió en Buenos Aires el 26 de julio de 1952. A los 15 años se fue a Buenos Aires a vivir. Empezó a estudiar actuación. En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, ARA, donde fue presidenta y conoció al que iba a ser su esposo, que fue Domingo Perón, que fue presidente, y por supuesto ella como la primera dama. Tiempo después hizo su propio partido peronista femenino, la igualdad política entre hombres y mujeres, y conseguirle el voto para las mujeres. Esto políticamente. Socialmente hizo una fundación. Con esta hizo varios colegios, becas para estos, hospitales, apoyaba al deporte y ayudas para la vivienda y a la mujer en algunos casos. Juan Domingo Perón. Nació en Argentina el 8 de octubre de 1895 y falleció el 1 de julio de 1974. Fue presidente de la Nación Argentina en 3 ocasiones. La primera, para el periodo de 1946 a 1952. La segunda, de 1952 a 1958, que no alcanzó a completar debido al golpe militar que lo derrocó en el 55. La tercera, en 1973, tras 18 años de exilio para el periodo que no pudo completar a causa de su fallecimiento. En 1941 regresó a su país y, debido a su gran admiración por el dictador fascista italiano Benito Mussolini, fundó el Grupo de Oficiales Unidos, que en 1943 protagonizó un golpe de Estado que derrocó al gobierno civil de Argentina. En 1945 se convirtió en vicepresidente y ministro de guerra. Poco a poco fue ganando notoriedad, sobre todo por el apoyo que obtuvo de los trabajadores no privilegiados, llamados descamisados, y por su popularidad y autoridad en el ejército, aunque según crecía su poder aumentaba la oposición entre las Fuerzas Armadas. Creó su propio movimiento, el peronismo. Siguió políticas sindicalistas, nacionalistas y populistas, con la ayuda de su esposa, que pasó a ser un destacado miembro influyente pero informal de su gobierno. Basado en su gobierno en una doctrina llamada justicialismo, mostró beneficios a los trabajadores a través de los aumentos y otros logros. Nacionalizó los trenes y financió grandes obras públicas. A principios de la década de 1950, las ventajas de que gozaba la clase trabajadora de las ciudades se vieron poco a poco disminuidas. El peronismo después de Perón. Tras la muerte de su fundador, el gobierno de su viuda y sucesora, María Estela Martínez, estuvo signado por el enfrentamiento abierto y violento entre las dos vertientes más activas del Partido Justicialista, la derecha, dirigida por el ministro López Rega, y la izquierda, identificado principalmente con las organizaciones armadas de esta tendencia. La lucha violenta y la falta de liderazgo fueron utilizados como excusa por las Fuerzas Armadas, que derrocaron a la presidenta. El origen del peronismo argentino. El inicio del peronismo se da en 1943 con la figura del coronel Juan Domingo Perón, quien gana conocimiento público en el transcurso del golpe de Estado del 4 de junio de 1943, logrando derrocar al gobierno y dictadura militar de Ramón Castillo, del cual se le acusaba de un gobierno fraudulento, como el resto de la denominada década infame. El golpe de Estado estuvo encabezado por los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez, y apoyado por un grupo de jóvenes oficiales del ejército argentino, conocidos como el Grupo de Oficiales Unidos, conocido popularmente como el GOU, en los cuales se encontraban en sus filas Juan Domingo Perón. El enfrentamiento termina, pero en las elecciones del 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón es elegido como presidente argentino. Desde ahí inicia la gran etapa para Argentina, conocida popularmente como el peronismo. Período 1946-1951. Durante el gobierno de Perón se profundizó la política de sustitución de importaciones mediante el desarrollo de desde la década anterior. Perón también invirtió fuertemente en la agricultura, especialmente en la siembra de trigo.
Período 1952-1955, los beneficios sindicales fueron recortados. Las huelgas y los conflictos sociales se generalizaron. En 1952 Perón convoca a sindicatos y empleadores al Congreso Nacional de la Productividad, con el fin de generar un proceso de diálogo social tripartito para enfrentar la crisis. Período 1973-1974. En las elecciones que se celebraron Perón ganó con el 62% de los votos. El tercer gobierno de Perón estuvo signado por permanentes conflictos entre sus seguidores de izquierda y derecha. Juan Domingo Perón falleció el 1 de julio de 1974 debido a un paro cardíaco resultado del agravamiento de la cardiopatía isquémica crónica que padecía.